Me dominan. Pero te ves muy bien, muy guapa, Hombre, como gracias. siempre, mi Muchas querida gracias. Pam. Hoy celebramos este 9 de agosto, el Día Internacional de Ya Tenemos Programa Completo. Sí, exactamente. Vamos a conmemorarlo, vamos a Exacto. festejarlo como se debe, con mucha información, mi querida Pamela. Pues arrancamos con esto. En Morelia, Michoacán, hay un héroe que trabaja con los niños para rescatar perritos en situación de calle. No es Superman. No. Tampoco es Iron Man Entonces. ni Batman. Se trata de Cedric Man. Órale, pues. Cedric Man es un personaje que trabaja desde hace 3 meses en el rescate de perritos en situación de calle en Morelia. Los niños son sus aliados y asegura que juntos lograrán concientizar al mundo sobre el cuidado de los animales, así como la cultura de la adopción. Muchas personas a mí me ven como un superhéroe que rescata animales, pero tú también eres un superhéroe, porque al concientizar de esa manera, tal vez no lo sepas, pero estás concientizando a los niños y a los adultos de una manera muy bonita. Entonces yo te agradezco a ti porque tú para mí eres un superhéroe. Es muy importante porque así como ellos van a ir creciendo respetando los animales, ellos le van a ir enseñando a sus futuros hijos eso, el amor hacia los animales, el respeto y sobre todo se va a ir difundiendo de generación en generación. Cedric Man nació a partir de una promesa. Esta es una promesa que yo le hice a un perrito mío que yo tenía, que se llamaba Duque, y a los perritos que rescataba, pero no se lograban, fallecían. Y era algo que yo, siempre cuando pasaba algo así, yo les decía, voy a hacer algo, se va a hacer algo con la gente para empezar a concientizar más. Poco a poco el héroe de los animales se ha hecho de fama. Enfundado en su traje de superhéroe, con su inicial en el pecho y el lema "No al maltrato animal" en su capa, ha podido rescatar cientos de perritos en situación de calle. A mí me reportan, entonces yo lo que hago es, voy por los animales, los llevo a la veterinaria, entonces ahí hay gente que me apoya luego con cuidarlos o los adoptan inmediatamente. Sin embargo, su trabajo no ha sido fácil. Hay personas que luego me apoyan. Yo no soy de pedir dinero, sino que si a alguien le nace apoyar, está bien. Pero si no, pues ya veo uno cómo le hacen esa parte. Entonces, ¿tú qué le dirías a un niño o a una persona si ves que maltrata a un animal? Que no lo maltratara y pues se lo quitaría y me lo quedaría. ¿Te lo para quedarías? cuidarlo. Qué bueno, me da gusto. ¿Y qué le darías tú al animal si se lo quitas? ¿Qué es lo primero que le harías? Cariño. Cariño, muchas gracias. Cedric Man ha llegado a adquirir fama a nivel mundial gracias a las publicaciones que ha hecho en distintas plataformas digitales. Existe gente que lo apoya y es por eso que ya trabaja en la construcción de un albergue que podría abrir a finales de año, además de la realización de un cómic y una película para llegar a más personas y que se conozca la labor tan importante que Cedric Man realiza. Para Imagen, Miguel García Velázquez. Eso necesitamos, más y más superhéroes. Exactamente, vamos a inculcarle a los niños el amor por todo ser vivo. Mientras tanto, tenemos más información. La nota del día. Pues sí, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer el viernes el semáforo COVID que estará vigente del día de hoy hasta el próximo 22 de agosto. Ahora, el semáforo nacional contempla 7 entidades en semáforo rojo. Las incluye la Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y también Sinaloa. Hay 15 estados en naranja y 9 en amarillo. Solo hay uno en verde y es el estado de Chiapas. Luego de que la Secretaría de Salud Federal puso a 7 estados en semáforo rojo, entre ellos la Ciudad de México, pues ¿qué creen que aquí no? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el semáforo epidemiológico debe considerar la capacidad de vacunación y por lo tanto debe actualizarse una vez más. Refirió que la ciudad se mantendría en semáforo naranja y explicó que la valoración que hizo la Secretaría de Salud para proponer el cambio a color rojo es con cifras de hace una semana. Pues ya que se pongan. Vámonos al Estado de México. En Nezahualcóyotl, el dolor para algunas familias no termina desafortunadamente, pues el COVID-19 afecta a mujeres embarazadas. Ojo aquí y muchísimo cuidado, por favor. Michelle, de 22 años de edad, espera a una pequeñita, pero ella y su esposo se contagiaron de COVID-19 y el diagnóstico desafortunadamente no es muy alentador. Mi sobrina tiene su embarazo de alto riesgo porque viene contagiada de COVID. Ahorita nos explican que viene delicada, tanto como ella, tanto como la bebé. Ahorita ella está saturando bien, la cosa es de que los pulmones sí los tienen muy contaminados. Y corre el riesgo de que interrumpan el embarazo y no llegue ahora sí que a lograrse el bebé porque también viene dañada de sus pulmones. 48 horas me dan. ¿Para qué?
para que la bebé reaccione, si no van a interrumpir el embarazo. Desde que inició la pandemia, la mortalidad materna aumentó a números dramáticos y de verdad pareciera que a veces no le ponemos la atención que requiere este tema. En Veracruz, un menor de 13 años perdió la vida a causa del COVID-19. Actualmente sus papás también luchan contra el virus. La madre del pequeño se encuentra hospitalizada en estado grave de salud y los vecinos de la familia están alarmados por esta situación. Sinceramente se infectó de un momento a otro, ¿no? Porque pues, él habló todavía con nosotros, pero pues no sabíamos cómo está ahorita el contagio de esa enfermedad del COVID. Y pues no sé, él estaba bien, pero de momento, yo vi que vino la ambulancia y pues no sabíamos si era que el muchacho estaba infectado. Vamos a continuar con este recorrido por la información de la República Mexicana. Vamos a dejar Veracruz, vámonos a Guerrero, allá en Chilpancingo. Familiares de pacientes con COVID-19 se forman hasta 7 horas afuera de los distribuidores de oxígeno, esto para cargar sus tanques. La demanda aumentó en los últimos días debido a que la entidad registra más de 800 contagios diarios. Llegamos ahorita a las 10 de la mañana y nos informan que llega como a las 3 a 4 de la tarde llega el oxígeno para que se nos surta. A mí me tarda 24 horas. ¿Un tanque? Sí. ¿Cada 24 horas tiene que comprar? Sí. O sea que a la semana se vienen gastando como 5,000 pesos. No, ¿qué te pasa? Son casi 2,000 pesos por uno. Por uno. ¿Y ese cada 24 horas? Son 12,000 pesos a la semana. Exactamente. El expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sagún dieron positivo a COVID-19 y decidieron hospitalizarse aún sin presentar síntomas graves. La ex primera dama confirmó que están bien y estables. Tanto Vicente Fox como Marta Sagún ya fueron vacunados. Y bueno, ya que estamos tocando todo este tema, precisamente para hablarnos sobre la tercera ola de contagios de COVID-19 en nuestro país, agradecemos como siempre y agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional contra la influenza AH1N1, que nos tome la comunicación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, Pamela Irán. ¿Qué tal? Mi querido doctor, con esta tercera ola de contagios, pues también llega esta pregunta de los refuerzos de las vacunas. Por ejemplo, Pfizer en Israel ya se está volviendo a aplicar y CanSino daba a dar a conocer en días recientes que su vacuna necesita un refuerzo para ser mucho más efectiva. Sí, mira, Pfizer ha propuesto una revacuna, pero hay que esperar a que la mayoría de la gente tenga al menos una dosis. No podemos ya estar pensando en terceras dosis si hay gente que no tiene ni siquiera la primera. Hay que recordar que la primera es la más importante. CanSino ha propuesto eso, no sabemos los datos porque no han publicado los datos del estudio de fase 3. COFEPRIS tendrá que determinar si en efecto se va a proceder. Yo no veo que en este momento estén llenos los hospitales de gente que se puso un tipo específico de vacuna. Todas las vacunas te protegen contra enfermedad grave y muerte. Doctor, ¿los síntomas de las variantes que están circulando, como la Delta, son distintos a los síntomas del virus original? Sí, sobre todo en gente que ya está vacunada o en gente que ya está reinfectándose. En gente que ya está vacunada o reinfectándose es como un catarro, como dolor de cabeza, escurrimiento nasal, estornudos, dolor de garganta. En cambio, en la gente que está teniendo cuadros serios todavía porque no tiene vacunas o no tiene inmunidad, puede ser todavía un cuadro serio con dificultad para respirar, tos y también más frecuentemente pérdida del olfato. Doctor, ¿es verdad que una persona con síntomas leves deja de ser contagioso a los 10 días, mientras que las personas con síntomas un poco más graves pueden contagiar por un periodo de tiempo más largo? A ver, mira, depende de qué tanto tardes en mejorar. En términos generales, en todos los casos, contando a partir del primer día, al día 11 ya no contagias. Ahora, si todavía por ahí del día 8, 9, 10 has tenido fiebre o todavía te encuentras mal, con dificultad para respirar, todavía debes considerar que contagias. Para que ya no contagies, tiene que haber pasado ya esos 10 días y tener por lo menos 3 días ya sintiéndote bien y sin fiebre. Si una persona se contagia, ¿cuánto tiempo debe esperar para poderse vacunar? Hay que darle tiempo a la inmunidad para que la
la vacuna sea una especie de revacuna, porque en ese caso la vacuna sería propiamente la enfermedad. Entonces hay que darle por lo menos unas 3 o 4 semanas para que ya funcione lo que se llama la inmunidad de memoria y que la vacuna te sirviera ya como una revacuna. Esta es una pregunta muy importante que seguramente muchos padres de familia se la están haciendo en casa. ¿Por qué aumentaron los casos en niños, doctor? ¿Las variantes de este virus los afecta más? ¿O por qué cuando no estábamos nadie vacunados, los niños no se contagiaban tanto como está pasando en estos momentos? Sí, porque como hubo más movilidad y como mucha gente ya está vacunada, no es que el virus tenga predominancia por los niños. Lo que pasa es que los jóvenes y los niños son los que ahora quedan más en un grupo más propenso porque no están vacunados. Los de mayor edad ya están vacunados y tienen una cierta o una importante protección. Entonces, pareciera que tiene más predominancia por los niños, pero no es así, simple y sencillamente que no están vacunados. Insistamos en el uso de cubrebocas. En este caso, doctor, ¿cuál es el mejor? A ver, lo ideal, sobre todo en condiciones... Lo ideal es que no se metan donde hay tumultos y mala ventilación, que eviten eso. Ahora, si te tienen que meter, un cubrebocas que tenga varias capas, como esos cubrebocas quirúrgicos, si tienen un cubrebocas de alta eficiencia ya, pero que les coapte bien. Y lo que ha propuesto los CDC me parece bastante razonable, que uses 2 cubrebocas, sobre todo en situaciones de alto riesgo como el transporte público, abajo un cubrebocas de esos quirúrgicos de color azul o verde, con el color hacia afuera, y arriba uno de tela, que tengan varias capas para que hagan muy bien su función. Y es muy importante que tenga un moldeador nasal aquí para que no entre en este sitio el aire. Doctor, ya rápidamente, un dilema al que se están enfrentando los padres de familia el día de hoy. Muchas universidades privadas están volviendo a clases presenciales, mientras también se planea el regreso a clases de la educación básica, mientras universidades públicas como la UNAM, el Poli y la UAM ya dijeron que no van a regresar de manera presencial. ¿Mandar o no a los niños a la escuela? Mira, eso depende de cada familia. En ningún caso deben sentirse obligados a mandarlos si no se sienten seguros, porque no se puedan transportar con seguridad, por ejemplo, o porque hay alguien lábil en casa que no está bien protegido, una persona que no se ha vacunado y que tenga la habilidad. No lleven a nadie a fuerza, digamos. El esquema debe ser híbrido, paulatinamente. Sí, yo estoy de acuerdo que ya debemos tomar el control de las escuelas, sobre todo. Primero el personal académico, administrativo, porque hay algunas escuelas que ya están vandalizadas inclusive. Retomar el control de las escuelas y luego muy paulatinamente en un esquema híbrido que asegure la ventilación, la distancia, se puede volver y seguramente con menos riesgo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias, Pam, y verán que esté bien. Gracias, doctor Alejandro Macías. En estas historias que apachurran el alma, Fátima Aide, una niña de 2 años, fue hallada sin vida en un paraje de la alcaldía Milpa Alta, esto en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, su hermano y el cuñado de la madre de la menor fueron detenidos por estar posiblemente relacionados con el asesinato. Según fuentes ministeriales, los sujetos secuestraron a la pequeña y la llevaron a un predio donde presuntamente fue atacada por perros. Qué terror. Mientras tanto, vámonos a Celaya, en Guanajuato. Allá una menor de 7 años también fue asesinada a balazos al interior de una vivienda. Los vecinos de la zona alertaron a la policía sobre posibles impactos dentro de este domicilio. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que una mujer y una niña tenían lesiones por arma de fuego. Mientras tanto, vamos a hablar acerca de las noticias que el día de hoy ya son tendencia. La nueva decoración prehispánica del Zócalo capitalino con motivo de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y también de la resistencia indígena. Esta decoración constará de 4 imágenes luminosas en los distintos cuadros del centro de la ciudad. Estas imágenes de dioses prehispánicos, por cierto, fueron colocadas por más de 100 personas, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Además de esta parafernalia, el gobierno de la ciudad prepara también distintos eventos conmemorativos, los cuales se llevaron a cabo entre 13 y el 22 de agosto. Pero no es todo, ¿eh? También habrá una maqueta monumental que contará con un espectáculo de videomapping para retratar así los orígenes de la México Tenochtitlan. ¿Qué tal? Aunque no sé si en esta tercera ola de contagio sea la mejor idea, ¿verdad? Pero bueno.
¿Qué nos sorprende? El video de esta mujer, originaria de Estados Unidos, quien se grabó tirando las cenizas de su esposo a la basura. Ahí está la situación en Estados Unidos. Mientras tanto, vamos a cambiar de temas. ¿Qué nos divierte? ¿Se acuerdan cuando se abrieron las fechas de vacunación para millennials aquí en México? Y que muchos de ellos se volcaron a investigar qué era estado de postración. De hecho, Pame, tú nos lo platicabas aquí, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que hasta lo hicieron tendencia a través de las redes sociales. Pues ahora, en Durango, escuchen, también durante la jornada de vacunación de personas de 30 a 39 años, cientos de jóvenes hicieron una enorme fila por más de 3 horas bajo los rayos del sol para vacunarse. Y esta fila llevaba a ninguna parte. Así es como lo escuchan. Más de 3 horas estuvieron dando vueltas en círculos como hormigas en el estacionamiento de la Feria Nacional de Durango antes de darse cuenta que la fila no los llevaba a ninguna parte. 3 horas. Y aunque todavía no se sabe bien a ciencia cierta qué fue lo que pasó, lo cierto es que hubo muchos memes al respecto, como este, que hasta música le pusieron, que decían que así estaban los chavos allí en el estacionamiento de la plaza. Vean. Sobre lo sucedido allá en Durango. Ahí está el Pedrito Fernández. ¿Ahí te va a aparecer o no? Ahí está. ¿Y por qué dieron tantas vueltas, caray? Y hay incluso quienes dicen que los Simpson lo hicieron de nuevo. No, es que en este caso de los Simpson solamente estuvieron 1 hora, en Durango fueron 3. Mientras tanto, más información. Lo que nos entristece la imprudencia de las personas que acaban por costarles lamentablemente la vida. En la carretera México-Puebla. En Magdalena de Quino, Sonora, fue abatido por agentes de seguridad Óscar Vallardo el Jackie Botas, presunto líder de uno de los grupos criminales que disputan la plaza fronteriza. La Fiscalía del Estado informó que los agentes ministeriales, acompañados con personal de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, realizaron 7 cateos en diversos domicilios donde detuvieron a 3 criminales y en uno de ellos fue asesinado el Jackie Botas. Un total de 1.503 elementos concluyeron el curso de formación inicial para la Guardia Nacional en su modalidad de veteranos. Se trata de 210 mujeres y 1.293 hombres. La modalidad de veteranos está integrada por personal de las Fuerzas Armadas que aceptaron voluntariamente su paso a la Guardia Nacional para integrarse a las tareas de seguridad pública que se brinda en apoyo a municipios y estados. Los senadores del PAN propusieron un exhorto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a la brevedad una controversia constitucional sobre la declaración de procedencia contra gobernadores de las entidades federativas, particularmente la que tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En Grecia, los devastadores incendios forestales devoran superficies récord de bosques. Al menos 15.000 hectáreas han sido devastadas. 1.450 bomberos griegos, ayudados por personal de otros países, tratan de sofocar 5 grandes incendios al norte de Atenas, en la isla de Eubea y en la península del Peloponeso. Grecia pasa por la ola de calor más intensa en 3 décadas, con temperaturas elevándose a los 45 grados. Oigan, vénganse para acá, vamos a tomarnos juntos un shot de la información. El escritor Jorge F. Hernández fue cesado como ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España debido a que se refirió en términos muy ofensivos y misóginos a la embajadora de nuestro país en España, a María Carmen Oñate. Así lo informó Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería de nuestro país. Continuamos con más, no se vayan. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Es esa actitud de lunes, muy bien. Oigan, los últimos días han estado súper movidos en materia informativa. Primero, y lo que es además una buena noticia, la decisión del ministro Arturo Saldívar. Como recordarán, los legisladores, en lo que parecía un regalazo para el ministro, decidieron que, contrario a lo que dice la Constitución, le iban a ampliar el plazo como ministro presidente. La justificación era que solo él podía llevar a cabo los cambios necesarios para limpiar al Poder Judicial. Pues el ministro dio a conocer que gracias, pero que no gracias, que no va a ampliar su plazo al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. Aplausos para el ministro Saldívar. Esto se pone interesante por 2 razones. Primero, porque el ministro antepuso la Constitución a lo que para él podría ser una superventaja y dejó intacta su buena reputación.
Pero no solo paró ahí, también se reunió con los magistrados del Tribunal Electoral y respaldó la decisión que dejó fuera al ministro Vargas. ¿Recuerdan la pelea de lords ingleses que les platicamos la semana pasada? Y ahora vamos hasta Mérida, en donde una mujer llevó el féretro de su hijo hasta las puertas del Palacio de Gobierno de Yucatán para buscar justicia. Su hijo fue detenido por policías, quienes lo cuestionaron por su sexualidad, lo golpearon y violaron. Ya detenido, comenzó a sentirse mal y fue trasladado a un hospital en donde murió días después. Los policías ya han sido detenidos, pero imagínense esta imagen, la de la mamá moviéndose con todo y el féretro, y pareciera de verdad que es la imagen que este país necesita para que volteen a ver a las víctimas y se haga justicia. En otros temas, ya les platicábamos que el expresidente Vicente Fox y Marta Sagún se encuentran hospitalizados por COVID. Por cierto, cuando se dieron a conocer los resultados de la consulta popular, esto fue lo que el expresidente publicó en las redes sociales. Ah, ya la tengo. No soy la más arrítmica de este programa. La canción se llama Can't Touch This, o sea, no puedes tocar esto. En donde pareciera que también la cantan es entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. No son nuevos los pleitos que se han tenido con Hugo López-Gatell, ¿se acuerdan? Quien, por ejemplo, insistió que de nada servía hacer pruebas masivas, pero el gobierno de la Ciudad de México hizo bien en llenarnos de kioscos para hacer estas pruebas. Y es que ahora el viernes por la mañana Claudia Sheinbaum nos explicó que nos quedábamos en semáforo naranja y por la tarde el gobierno federal dijo que la Ciudad de México pasaba a semáforo rojo. Y entonces los chilangos nos quedamos así como viendo un partido de ping-pong, de un lado al otro, donde en realidad la pelota era el SARS-CoV-2. Los datos de Claudia son que no ha aumentado la positividad y que los ingresos hospitales están estabilizados. Y lo mostró en sus redes sociales un montón de gráficas para justificar no solo el no cambio de semáforo, sino que las actividades sigan abiertas como estaban hasta ahora. ¿A cuál científico le van? ¿A la del cubrebocas o al que dice que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve? Yo, la verdad, le voy a la primera. Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué? Ya llegó, ya está aquí nuestro querido Poncho Vera, caray. ¿Cómo están? ¡Qué Después gusto! de esa gira artística. No me fui. Pues estábamos ahí. Por eso estabas chambeando. Estaba robando en otra parte. Sí. Muy bien. ¿Cómo están? Muchas Qué gusto, felicidades, saludarlos. Qué gusto estar aquí. Igualmente. Fíjense que perdieron los Pumas. Ah, caray. Un Puma quiere llorar. ¿Y ese Puma eres tú? Pero se aguantan las ganas. Pero bueno, todavía hay tiempo. Miren, si Lin May se pudo embarazar a los 68 años, 68. los 3 Pumas meses de también embarazo pueden tiene resurgir. ¿No? Sí, claro, siempre. Oigan, y una de las notas más importantes del fin de semana, de las que más llamó la atención, es lo de Lionel Messi. Vean nada más, pobre. No fueron buenos resultados. No, para nada. No fueron muy buenos resultados. O sea, muy parecido a lo que siempre pasa con México, hay que decir. El promedio de México en este tipo de juegos está entre 3 y 5 medallas. Pero ahora fue cuando peor menos en de muchos oro. años. Fueron 4. Fueron 3. Porque la otra es las medallas en realidad fueron 3. ¿Por qué? Del Comité Olímpico, porque la otra fue de fútbol. No, vaya, Sí, son cosas ¡Culero! No. ¡Culero, Hablando muy seriamente, son cosas muy distintas. No, Es de no la manches, federación, no, ¿sabes es qué? del Ahora sí no estoy de Comité acuerdo. Olímpico. No. Sí, es la neta. Una es de la Federación de Fútbol, que es un trabajo totalmente distinto al que hacen en el Comité Olímpico. Del Comité Olímpico fueron 3 medallas y ya. Aquí hay tiro. Órale. Viene. En esta esquina. Poncho Veras. Ay, ¿qué es eso? Volvemos, damos una pausa. ¿Cómo que no vale, hombre? Continuamos con más información. En Irapuato, un comando armado asesinó a 8 personas afuera de un domicilio en la colonia de Santa María. Cuando los paramédicos llegaron a esta zona, las personas agredidas ya no presentaban signos vitales. Las autoridades ya están buscando a los responsables. Y quédense aquí con nosotros porque al regresar les tenemos una gran historia de una persona que cree que La Purga es un plagio de su novela. Es un mexicano, volvemos. Continuamos de Pisa y Corre. Imagínense ustedes que escriben una novela, una gran historia, la guardan en el cajón, pasan muchísimos años, se la das a leer a alguien y te dice,
Pues chida tu idea, pero es idéntica a una película que acabo de ver. No, ¿cómo crees? Esa es la historia de Pedro Longinos Alvarado, un escritor mexicano que asegura que una de sus novelas fue presuntamente plagiada para la película La Purga, La Noche de la Expiación. Cuando me dice, pues sí fue impactante, pero más que todo una decepción porque pensé yo que la película era de los 60, 70 y que no había sido tan brillante mi idea como yo lo había pensado. Pasaron aproximadamente unos 2 meses y recordando el nombre que me había dado, me puse a ver el tráiler y me doy cuenta que era toda la trama de mi libro que yo había escrito casi 30 años antes y que había registrado. La cuestión del decreto, el decreto que lo realiza la Sociedad de las Nuevas Naciones. En la película es los nuevos padres de la patria. La segunda, el tiempo. Yo manejo 3 días, ahí manejan 12 horas. La cuestión de utilizar las pandillas, el uso de armas no convencionales, o sea, no de exterminio masivo, sino armas puñales, etcétera. Las luchas que se dan, los conflictos entre familia. Incluso la película empieza como que todo es tranquilidad, todo está otra vez en un nuevo orden, porque esto lo planteo yo también en el libro, es fundamental. O sea, así inician las películas y así está en el libro también plasmado. No lo voy a decir en qué parte, porque si no lo van a leer. Y lo que son las luchas entre familias, lo que son las luchas entre pandillas, las decisiones de los gobiernos, la manera en que los gobiernos se resguardan, el uso de los medios de comunicación, de los conductores, los comentaristas, cómo van diciendo se acerca la hora, se acerca el momento. O sea, tiene tantas similitudes que es imposible que lo hayamos visto de igual manera. Saber al mundo, pues, que esa historia yo la escribí en aquellos años. Pues ahora seguirá esa batalla para ver si legalmente puede probar. Pues suerte para Pedro, porque sí es demasiada coincidencia, ¿no? Ojalá que se pueda hacer algo al respecto. Fíjate que es lo que me decía una abogada especialista en derechos de autor. Me dice, es que si tú te inspiraste en algo para copiarlo, no es plagio. Tendrían que ser como puntos muy específicos para determinarlo. El tema es complicado, pero muy interesante. Ojalá que se pueda hacer algo. Mientras tanto, ya en más información, vámonos a Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy sostendrá una llamada telefónica con la vicepresidenta, que no presidenta de Estados Unidos, con Kamala Harris, que no Kamala Harris, para dar continuidad a la vacunación en los estados fronterizos. Además, reveló la existencia de un compromiso para enviar un nuevo cargamento de 1.350.000 dosis de vacunas Johnson & Johnson a nuestro país, por lo que agradeció al presidente Joe Biden. California, el incendio Dixie ya es del tamaño de la ciudad de Los Ángeles y es considerado el segundo más fuerte en la historia del estado. El siniestro provocó hasta el domingo 187.562 hectáreas. 3 bomberos están lesionados y 3 personas fueron reportadas como desaparecidas. Una verdadera desgracia lo que está viviendo no solamente California, sino también Grecia, sino también Turquía. A cuidar nuestro planeta. Vamos al 3 y fuera de Peroni. Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. Wikileaks reveló que las organizaciones de ultraderecha Hazte Oír y Citizen Go, fundadas en México y en España, han tejido una amplia red en 50 países. En España son aliados de Vox y otras redes franquistas. En México tienen una fuerte presencia en el PAN, la jerarquía eclesiástica y asociaciones como el Yunque. Su agenda se enfoca principalmente en defender los valores cristianos, que, hablando en plata, significa suprimir los derechos de quienes no comulguen con ellos. Fachas, pues. Se la pasan usando esa palabrita sin saber ni qué significa, oigan. Nada más porque odio a los homosexuales, ya soy facha, ¿no? Nada más porque odio a las feministas, ya soy facha, ¿no? Nada más porque soy abiertamente fascista, ya soy facha, resulta, ¿no? ¡Qué bárbaros! La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas firmó un acuerdo con el CONALEP para a partir de 2022 comenzar a ofrecer carreras técnicas para profesionalizar el cine. Ofrecerá carreras como vestuario, utilería y decoración, construcción y montaje, montaje de iluminación y tramoya para cine y audiovisual. ¿Y eso a mí qué? Pues a mí nomás me gustan las del Rápido y Furioso y todas las del Vin Diesel.
Parece ser una gran iniciativa, sin embargo, los egresados se enfrentarán a un embudo de desempleo si no vemos un cambio en la política pública para que las películas mexicanas tengan una distribución más digna y no sean permanentemente desplazadas de todas las pantallas por producciones de Hollywood. Se ha comprobado que la lactancia materna juega un papel crucial frente a la pandemia de COVID-19, pues es una de las principales defensas en contra de cualquier agente patógeno como los virus. México sigue enfrentando un rezago en lactancia materna, pues solo el 47.7% de los bebés acceden a la leche de su madre y solo 3 de cada 10 niñas y niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. ¿Por qué será? Fórmulas, compren mis fórmulas, son mejores y más prácticas. Siempre un biberón será mucho mejor que el horrible, vulgar e inmundo acto de amamantar. ¡Fuchi! Y si alguna vez se han sentido raros por ver a una mujer amamantando en la calle o en un restaurante, piensen que no hay un proceso más natural que ese. Lo raro es que se incomoden. Yo soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Gracias a Fer Bonilla. Mientras tanto tenemos más información con Nina Cervantes. La línea 2 del cablebús de la Ciudad de México, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta en la alcaldía Iztapalapa, fue inaugurada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La línea 2 tiene una capacidad de hasta 10 personas por cabina, pero por la pandemia solo se permitirán hasta 6. El costo será de 7 pesos por persona sin importar el tramo recorrido y el acceso será a través de la tarjeta de movilidad integrada. Fueron asegurados 204 kilos de fentanilo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La mercancía provenía de Hong Kong y estaba dentro de cajas de cartón. La droga tiene un valor equivalente en el mercado ilegal de 1.690 millones de pesos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el diálogo político entre su gobierno y la oposición encabezada por el dirigente Juan Guaidó va bien y añadió que se espera que en los próximos días se establezcan la fecha y el lugar para instalar la mesa de negociación. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana y los esperamos mañana aquí en punto de las 8. Así es, los esperamos con mucho más información. Mientras tanto se quedan con el mejor matutino de la televisión mexicana, con Sale el Sol. Cuídense mucho, nos vemos mañana.